Buenos días, Iglesia. Estos son los anuncios para esta semana. El día martes tendremos nuestro altar familiar a las 8 de la noche en YouTube por medio del canal tf72.conexión. Si tienes alguna petición de oración y quieres que nuestros líderes y pastores oren por ti, puedes hacerlo a través del correo tf72ora@gmail.com. Y para las parejas, el día 21 de agosto a las 8 de la noche, por medio de la plataforma Zoom, tendrán su reunión. El sábado 22 de agosto tendremos nuestra reunión de jóvenes, así que si eres joven, te esperamos. Y para los niños, al terminar el servicio dominical tendrán su tiempo. Si quieres realizar alguna donación, puedes hacerlo a través del correo secretaria@tdf72.gmail.com o a través de la cuenta corriente de la iglesia. ¡Chao! Hola Iglesia, buenos días. En esta mañana queremos compartir con ustedes la palabra en Deuteronomio 14, 22 al 25. Los diezmos. Cada año sin falta apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. En la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite. Y de los primogénitos de tus manadas y rebaños lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Pero si el Señor tu Dios te ha bendecido y el lugar donde ha decidido habitar está demasiado distante, de modo que no puedas transportar tu diezmo hasta allá, entonces lo venderás y te presentarás con él, con el dinero en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido. La palabra nos enseña que en el lugar que estemos, que nos encontremos, vamos a ser bendecidos independientemente. En esta época de pandemia hemos sentido la bendición, hemos estado abastecidos y hemos recibido de parte de Dios su fidelidad. Asimismo debemos corresponderle a esa fidelidad. Los invito a que le demos gracias por estas bendiciones. Padre, en esta mañana queremos bendecirte, Señor, queremos honrarte, queremos agradecerte, Señor, por tus bondades, por la bendición que tú tienes sobre cada una de las familias, Señor, del TDF, Señor. Tú has sido fiel. Asimismo, Señor, queremos honrarte, dándote lo que te corresponde, Señor. Gracias por el sustento, Señor. Gracias porque estos tiempos son difíciles y tú nos has demostrado, Señor, que ahí estás fiel sosteniéndonos, Señor. Bendecimos tu nombre, te agradecemos, Señor. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, espero vernos pronto. Los extrañamos mucho. Los queremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el salmista, dice la palabra del Señor. Y esa armonía, esa disposición del corazón, ese estar en familia, siempre traerá un resultado. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Qué bueno recibir la bendición del Señor en este día cuando hemos adorado, hemos compartido juntos y ahora nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Le damos la bienvenida al pastor Johan Herrera, quien va a compartir el siguiente tema. Buenos días, familia.
Bienvenidos a nuestra campaña Conociendo quién es Dios, numeral Yo Soy. Hoy estudiaremos Éxodo 17:15. Dice la palabra de esta manera: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Vamos a ir en esta manera durante este día. Vamos a tener una introducción, un contexto. Vamos a ir con nuestro primer punto. Necesitamos la prueba de la fidelidad. El número 2, el negativismo y la obediencia. Número 3, el Señor va adelante con nosotros. Vamos entonces a la introducción de este día. Vamos a estudiar Jehová Nisi. ¿Qué significa Nisi? El Señor es mi estandarte, es mi divisa, mi bandera, Dios que nos da la victoria. Pero bandera, estandarte, ¿para qué? Desde el momento en que el hombre se agrupó en comunidades, sintió la necesidad de elegir algún signo o símbolo que lo distinguiese de los demás. Esta señal de distinción del grupo de la tribu se podía expresar, por ejemplo, en pinturas en las cuevas, dibujos sobre el cuerpo y el tipo de vestimenta o de adornos que tenían. Todo esto ha llegado inclusive hasta nuestros días, por eso hoy en día los países tienen banderas. Este símbolo, la bandera, que inicialmente cumplía una mera función diferenciadora, pasó rápidamente a estar dotado de un carácter de fe, al mostrar la identidad de un pueblo, y el animal que se dibujaba en la bandera era aquel que representaba la fuerza de ese pueblo. ¿Por qué? Porque mostraba el Dios o el animal sagrado bajo cuya protección esa tribu, ese pueblo, estaba dotado. Cada vez más los ideales, cada uno escogían, las agrupaciones humanas escogían una bandera. Por ejemplo, Judá siempre iba delante de las batallas, primero porque era la tribu más grande y la más agresiva y la más violenta de las tribus de Israel. Además, el dibujo que llevaba en el estandarte era el del león de Judá. Este estandarte mostraba la fuerza de este animal. Cuando era necesario mostrarlo a mucha gente, se colocaba allá adelante, se levantaba y se hacía visible. Los emblemas se sujetaban a un palo o una lanza para que todos pudieran verlo en los poblados, en las villas y sobre todo en el combate. Generalmente se señalaba el lugar donde se encontraba el jefe, el capitán de la tribu. Concluimos entonces de esta parte de la introducción. La bandera era una divisa, algo que todos podían ver. La bandera del pueblo era una señal o un signo de distinción. Tenía una función diferenciadora de los demás pueblos. Esta bandera mostraba el carácter del Dios bajo cuya protección ellos estaban y cómo confiaban en el carácter de ese Dios. Lo levantaban y lo hacían visible de los demás. ¿Dónde? Especialmente en la batalla. Porque esto mostraba quién era el jefe, quién era el Dios, quién era la protección, en qué se distinguía de los demás, cuál era el rey, cuál era su fuerza, delante de los otros pueblos, dentro de la batalla. Por eso dice Éxodo 17, 15, 16, y Moisés dice, edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que va a estar orando por todos nosotros, dando la introducción a este tema de Jehová Nisi. Bienvenido, hermano Emilio Sánchez. Muy buenos días, hermanos colombianos. Les saludo en el amor de Cristo Jesús desde California, esperando que todos ustedes se encuentren bien en estos tiempos difíciles de pandemia. Oramos, Señor, por cada uno de los pastores que están enfrente de la batalla. Úngelos, Señor, cuídelos. Apoya a cada uno de esas congregaciones, Señor, y especialmente a la iglesia TDF 72, Señor. Bendice a su pastor, bendice a su congregación, Señor, a cada uno de los ministros, Señor, a cada ministerio, Padre amado, que usted sea obrando de gran manera en la vida de cada uno de ellos, Señor. Nos ponemos, Señor, en la brecha, orando por cada uno de ellos, Señor. Creyendo, Padre amado, en los milagros y prodigios que usted ha hecho, Señor, en nuestras vidas. Así, creemos, Señor, que usted lo hará sobre Colombia, Señor, si es su voluntad, Padre amado. Lo bendecimos, les amamos, en el amor de Cristo Jesús. Reciba un cordial saludo y un abrazo fraternal para cada uno de ustedes. Bueno, miremos un poco del contexto de Éxodo. Vamos a estudiar el libro de Éxodo de esta manera.
Éxodo se divide en tres partes. Israel en Egipto, del capítulo 1, verso 1 hasta el 12:36. La segunda parte es Israel en el camino al Sinaí, desde el capítulo 12:37 hasta el 18:27. Y la tercera parte es Israel acampando en el Sinaí, desde el capítulo 19:1 hasta el 40:38. Miremos entonces, Jehová ni se aparece en esta parte, en el Israel en camino a Sinaí, desde el capítulo 12:37 al 18:27, y tiene este énfasis: al salir de Egipto y aterrándose. Esa es la primera parte de este segmento, que va del 12:37 al 14:14. Al cruzar el Mar Rojo y regocijándose, que es del 14:15 al 15:21, y al viajar al Sinaí y murmurando, del 15:22 al 17:16, que es el que vamos a estudiar al unirse con Yetro y aprendiendo, del 18 al 1:27. Como vemos, este es nuestro énfasis a estudiar hoy, y donde aparece la palabra Jehová Nis, al viajar al Sinaí y murmurar. Vamos a estudiar del capítulo 15:22 al 17:16. Número 1. Necesitamos la prueba de la fidelidad. Moisés está en pleno viaje, llevando el pueblo desde el Mar Rojo hasta el Sinaí. Pero ¿por qué Moisés decide decir Nisi? ¿Qué lo lleva a expresar esto? Esta declaración no es solamente ocasional, es un proceso, y lo vamos a ver alrededor de la prédica, que empieza desde el capítulo 15:22. ¿Qué pasa? Acaban de cruzar el Mar Rojo. María, su hermana, la profetisa, levanta su voz para adorar al Señor con su pandero. Junto a todo el pueblo, grandes gritos de júbilo por la gran victoria que han tenido, pero al mismo tiempo, 2 versos después, en el capítulo 15:24, se levanta para murmurar contra Moisés. La victoria del Mar Rojo fue notablemente breve. Hace solo 3 días se cantaba la victoria, y hoy, 3 días después en el desierto, ella murmura contra su propia familia. Su confianza en Moisés, quien solo 3 días atrás había hecho lo imposible por 430 años, salir de Egipto, ha cruzado el mar. Ahora toda desconfianza es motivada por su hermana, evaporando la fe del pueblo. Pero, ¿qué vamos a beber?, pregunta María, si el agua es amarga. ¿Duda? ¿Qué pasó, Moisés? Pero sobre todo, ¿qué pasó, Dios? María y el pueblo olvidaron tan pronto que hace solo 3 días Dios tuvo el control de infinidad de agua en el mar. Y ahora, en un estanque, el de Mara, donde hay un poco de agua amarga, su fe decae. Dudan de Dios ante la primera prueba, porque Dios permite que lleguen a estas cosas malas a nosotros. ¿Por qué Dios permite esto? Luego Él no fue el que lo sacó. Ahora no nos va a dar de beber. Nos trajo a estas aguas amargas. ¿Qué Dios es este? Algunos nos preguntaremos. ¿Virus? ¿Enfermedades? ¿Pruebas? ¿Aguas amargas? ¿Qué Dios tiene este sentido del humor? Esta es la respuesta que Dios y la Biblia dice. En el verso 25 dice: fue allí, en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Note, la prueba a la que los llevó el Señor era para que mostrara su verdadera fidelidad a Él. Su hermana la hermana de Moisés divide el pueblo con la duda, porque la duda divide, la duda en el líder, la duda en Dios. ¿Qué esperan sus hijos en medio de la crisis, mi hermano? Fidelidad a Dios. ¿Qué espera su esposa en medio de las aguas amargas? Fidelidad a Dios. ¿Qué esperan los compañeros de trabajo en medio de la pandemia? Fidelidad a Dios. Que su fe no se mueva, que otros den aliento cuando no lo hay, que usted haga la diferencia, que usted muestre su estandarte, que usted muestre el Dios que usted sigue, que usted edifique un altar como lo hizo Moisés. ¿Sabe cómo puede usted mostrar su fidelidad? Nos lo enseña Moisés. Moisés muestra su fidelidad al Señor porque dice, y oró por ayuda al Señor. ¿Sabe que no es algo muy raro? Él fue al Señor y oró. Tomó un trozo de madera, le dice el Señor que tome un trozo de madera y lo puso en el agua.
y el agua se hizo dulce, se hizo potable. Dios probó la fidelidad y espera que usted muestre fidelidad con algo muy básico, orando. Dios no es un Dios cruel que disfruta su sed, o su dolor, o su lucha. Él quiere que usted lleve su vida a Él, su lucha a Él. Después de que Moisés hizo esto, el Señor los llevó a Elim, donde habían 12 manantiales y 70 palmeras, y termina diciendo que ellos acamparon allí junto a las fuentes de agua. La prueba es temporal, mis hermanos, pero usted debe mirar en medio de la prueba qué sale de usted. Ojalá su fe produzca el fruto del Espíritu Santo, que es la fidelidad. ¿Sabe? El Señor no necesita ser probado en su carácter, como dice María con sonoro acento. Dios, Moisés, ¿qué vamos a beber? No necesita que nosotros cuestionemos respecto a su poder, pero usted y yo sí necesitamos ser cuestionados y probados en nuestro carácter. Dios prueba para ver las cualidades de algo o de alguien. Usted y yo necesitamos pasar por la prueba de la fidelidad. Mi pregunta es, en medio de la prueba, ¿cómo está su fidelidad? ¿Su duda está dividiendo su casa? ¿Las noticias de la TV ponen en duda la fidelidad de Dios? Cuando las cosas no salen, ¿cuál es su respuesta? ¿Hace cuánto usted no se humilla y clama por ayuda en oración en medio de su prueba? ¿Cómo resuelve sus dudas? ¿Dándosela a otros o dudando del Señor? ¿Piensa que el Dios que abrió el mar no le dará un poco de agua en el estanque? Piensa. Punto número 2. El negativismo versus la obediencia. Durante el capítulo 15 y la peregrinación de Moisés con el pueblo se establecen otros nombres que no voy a tocar hoy, como por ejemplo el de Rafa. En este camino del capítulo 16 nos muestra la peregrinación hasta Elim, camino a Sinaí. Una línea recta que duró 36 días. Recuerdan, antes habían 3, ahora van 36 días, después del comienzo del capítulo 15-22. En el capítulo 16 ahora nos muestra toda la congregación murmurando. Ya no fue solamente María, ahora está la congregación murmurando. ¿Sabe cómo? Con negativismo. Empiezan a hablar de escasez de recursos en medio del viaje, hacen comentarios como: anhelamos la riqueza de Egipto, mejor la esclavitud que el desierto, nos moriremos de hambre, Dios nos trajo a morirnos de hambre. ¿Saben? Cuando Dios abunda, la memoria es corta y el ego es grande. Un mes atrás cantan victoria y ahora cantan derrota. Mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. ¿Sabe? La Biblia dice directamente que Dios escucha las murmuraciones. Eso dice el verso 7. El mismo Señor dice en el verso 12: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Entonces de nuevo la misericordia de Dios se muestra inmensa y les envía maná, llueve pan del cielo, como dice el salmista: el pan de los ángeles o el alimento de los ángeles. Note lo que dice el Salmo 78, 23, 25 en esta traducción. Pero Él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo, se alimentaron con comida de ángeles. Dios les dio todo lo que podían consumir. Al siguiente día tuvieron su pan. La gloria del Señor se muestra con gran poder, portentoso, magnífico, gracia abundante, cuando la miseria de las murmuraciones, la duda y la queja aparecen. De nuevo Dios mismo alimenta a su nación. Dios prometió el pan diario y así lo hizo. ¿Usted cree que usted no tendrá el pan diario? ¿Le faltó? ¿Le falta? ¿O le faltará? ¿Sabe una cosa? Nada nos separa del amor de nuestro Señor. Nada. En el capítulo 16, 13 vemos cómo de nuevo sobreabundan murmuraciones el pueblo acerca de que ahora solamente tenían pan. Y Dios se mueve en misericordia de nuevo y les envía carne que cae en el cielo, cae del cielo, codornices, pan para la mañana y carne para la tarde. Imagínense la dieta. Solo pone condiciones, les dice que deben recogerlo de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque iba a probar su obediencia. Dios prueba su obediencia con algo simple, indicaciones. Él indica cómo y cuándo recogerlo.
Le dijo que sería solamente por 6 días y que debían tener el pan de cada día solamente. Cada día Él proveería para ellos por 6 días, porque debían guardar el día de reposo. Ellos desobedecieron y guardaron para el siguiente día y se llenó de gusanos y hedía, dice la Biblia. El día de reposo salieron a recoger y también les llamó la atención porque les había dicho cómo hacerlo. Para Dios es muy importante guardar sus mandamientos, guardar el día de reposo, el domingo, en nuestro caso. Este día es un día de señal de obediencia independientemente de lo que usted haga, de confiar en Dios para su provisión, de descansar en sus estatutos y en sus decretos. Usted tiene que decidir seguir en obediencia a lo que el Señor dice y Él va a proveer para su necesidad. Seguramente lo ha hecho. Un pan que como líquen crece sobre la roca, como gránulos sobre el suelo y carne que cae del cielo. Por favor, eso no pasa. ¿Sabe? Todos los días encontraban esta maravilla los judíos por los siguientes 40 años. Él satisfizo el hambre de cada familia, cada día por 40 años, hasta que pudieron cosechar en Canaán. Dios producía sobrenaturalmente por 6 días. Una maravilla de la genialidad de nuestro Señor, 6 días hasta el día de reposo. La respuesta de un Dios magnífico, extravagante, ante la escasez de un pueblo que no sabe administrar sus palabras en medio de la prueba y que no ha entendido que tiene un Dios por encima de lo natural de nuestra existencia. Ante la murmuración de la boca que muestra el estado del corazón, no hay plegarias y súplicas, hay queja y negativismo. La misericordia de Dios no es temporal para sus hijos, fueron 40 años de gracia. Recuerden, guarden mis mandamientos y mis leyes. Dios prueba nuestra obediencia en el desierto. Ante la desobediencia del corazón y el negativismo, Dios se muestra leal y cuidadoso para su pueblo. Pasando estos 40 años entre el capítulo 16, llegamos al capítulo 17, 40 años después, ya cerca al Sinaí. Y vamos con el punto número 3. El Señor va adelante y con ustedes. El capítulo 17 ahora nos muestra que están en Refidim, cerca de Sinaí. Ya no rezongan por la comida porque les toca comer pan del cielo y carne en la tarde, sino que el corazón del desagradecido siempre tiene alguna excusa para rezongar. El capítulo 17 inicia contándonos que no solo murmuran contra Moisés porque no había agua de nuevo, sino que se sienten en la libertad de actuar contra Moisés. Lo acusan, le hacen corrillo, tanto que dice la palabra que lo iban a apedrear. Como dice el verso 4, para el infiel, para el desobediente, le es fácil pasar por alto una columna de fuego en la noche que los guiaba y una nube que los guiaba durante el día. En la mañana que en las rocas aparezcan el pan del cielo y en la tarde caiga carne del cielo. Para el desagradecido siempre estos serán pequeños detalles. El infiel, el desobediente, exige ahora agua. Se siente en la libertad de exigir, atacando inclusive a la persona que Dios ha puesto como autoridad. ¿Sabe? Moisés reacciona de una manera trascendental, importante, dramática. Esto no es un incidente aislado. ¿Sabe qué hace? Moisés se va a orar. ¡Wow! Que cuando viene la lucha, el ataque, ¿cuál fue la reacción de Moisés? Sí, orando con clamor, dice la palabra. Él busca la solución a sus problemas y a la crisis, no en una presión arterial alta, no en la desesperación, no en la ira, no en el mal genio. Busca clamar a Dios. ¿Sabe cómo responde Dios a la acusación y al desafío del pueblo que le hacen a Moisés? Le dice: yo estaré adelante. ¿Sabes? Yo voy a mostrar que yo hago la diferencia contigo. Yo soy el que te va a llevar adelante. Yo soy tu bandera. Yo soy el que te voy a defender. Moisés, ve adelante, llama a los ancianos y yo iré delante y haré que salgan
agua a chorros, así dice la Biblia, agua a chorros. Moisés golpeó la piedra y salió el agua en cantidades allí. Estando en esto, en medio de Refidim, sucede algo impactante después de este tremendo milagro. Dice el verso 8, porque Dios no era su estandarte solo para darle de comer a estos malcriados. Después de que Moisés clamó y que Dios dio estas palabras, Dios tenía algo más. Y viene algo supremamente importante. En el verso 17:8 nos muestra algo crucial. Mientras el pueblo estaba allí en medio de la fiesta del agua en Refidim, llega el pueblo de Amalek y los ataca. ¡Wow! Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta del agua. ¿Qué pasa? De una prueba a otra, de una a otra peor. Todos al tiempo, pero ¿qué pasa? ¿Quién era este Amalek que llega a decir, que lleva a que Moisés diga Jehová Nisi? Jehová ahora irá adelante y no era solamente por el agua. Amalek era nieto de Esaú, sí, el hermano de Jacob, sí, el padre de José. O sea, era de nuevo alguien de su propia familia que lo atacaba, pero ahora en cantidades. Era un pueblo nómada allí, sí, ejércitos bien armados, enfrentando a un grupo de esclavos murmuradores, infieles y desobedientes como eran los israelíes. Por Amalek tener esta actitud de ataque al pueblo de Dios y a su familia, Dios lo condena al exterminio. No aquí, pero sí en el tiempo de Esther y Mardoqueo, en el 473 a.C., como dice Esther 2:5 y 8:10. Amalek empeora las cosas. Moisés busca a alguien en quien apoyarse. Por primera vez aparece un llamado Oseas, o como le pone Moisés, Josué. El hombre, el caudillo militar que traería otra etapa de Israel, como lo pensó Dios. Él escoge a algunos hombres para que salgan a pelear. Es que en medio de estas crisis también se ve quién está con la autoridad. Y se ve que Dios levanta personas que puedan llevar adelante su pueblo en verdad y en lealtad. Moisés se arma de todo lo que tiene y de todo lo que aprendió por esta peregrinación de más de 40 años. Su vara, que representaba a Jesús, su leal a Aarón y su clamor en oración a Dios. Eso era lo que lo acompañaba a Moisés. Para que lo acompañen allí a subir a una colina cerca de donde iba a pasar la batalla. Moisés dijo, como lo dice Deuteronomio en este texto, Deuteronomio 20:3-4, dice: y les dirás, presten atención, hombres de Israel, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Hoy yo les digo, hermanos de TDF 72, y presten atención. No tengan miedo cuando salgan a pelear contra sus enemigos. Pónganle el nombre que usted quiera a su enemigo: COVID-19, escasez, comida, agua, negocios, carros, casas. No se desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos. Pues el Señor, nuestro Dios, va con nosotros, va con ustedes. Él peleará por nosotros, por ustedes, contra sus enemigos y les dará victoria. La pelea inició y cuando Moisés bajaba los brazos, Israel era dominado por los amalecitas. Y cuando los mantenían alto, ganaban los israelitas. Cuando la vara de Dios se levantaba en las manos de Moisés, Josué triunfaba. Pero Moisés se cansaba y sus amigos, sus escuderos, le sostenían los brazos. Le trajeron una piedra para que se sentara. Todos miraban en medio de la batalla a ese líder en la colina. Ellos veían que se inclinaba a Dios, cómo oraba, y todos se animaban a seguir. Su líder, al levantar sus manos a Dios, era la señal de que intercedía y que oraba ante Dios. Sí, ellos, los que lo habían culpado de todos sus problemas, que reclamaban, que murmuraban, que rezongaban, ahora esperaban que no bajara las manos. Por nada querían que dejara de orar.
tanto los que estaban en el campo como los que esperaban en las tiendas. No querían que Moisés dejara de orar, porque si dejaba de orar, perdían. Una vez más, Dios confirmó a Moisés como pilar y bienestar de su nación. ¿Es usted un pilar y allí un símbolo de seguridad de su hogar, mi hermano? Pues es el momento de orar. Moisés sostuvo los brazos en alto hasta la puesta del sol. Estuvo orando hasta la puesta del sol. No se canse de orar, mi hermano. Israel triunfa. Quiero decirle eso. Israel triunfa, usted triunfa. Josué aplastó a este ejército. Dios mismo ahora vuelve a hablar a Moisés y le pide que escriba. O sea, Moisés sabía escribir y guardar escritos en hebreo para recordar esta victoria contra Amalek, que fue la primera batalla que tuvo Israel cuando se inició el proceso de conquista de la tierra prometida. Dios dice que lo escriba en un rollo o en el libro, o sea que Moisés ya traía escritos de rollo para registrar la victoria. ¿Usted le cuenta de sus victorias en oración a su familia? ¿Le cuenta los milagros de oración que ha usted llevado a su esposa, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo? No tenemos que tener una memoria corta con las victorias en Dios que logramos en la oración. Le pide a José que no olvide escribir que los amalecitas desaparecerán. Entonces, después de todo esto, Moisés hace un altar y llama a este lugar Jehová Nissi. El Señor es mi estandarte, lo que Él es mi bandera, mi divisa, la diferencia que me hace de todo. Continuamos. Bueno, concluimos en esta enseñanza. Yo creo que a todos Dios nos ha hablado mucho. A mí me ha hablado mucho. La Biblia nos enseña a través de Éxodo entre el capítulo 15 y el 17 muchísimo. Recordemos que, como dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el verso 11, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Dios nos exhorta a nosotros hoy, en esta mañana, en este tiempo dominical de servicio dominical, en que nosotros pecamos cuando murmuramos. Al viajar por el desierto, los israelitas tuvieron sed y hambre, razones diarias, como nosotros, y una vez más escogieron quejarse y murmurar y pecaban. Usted y yo pecamos cuando murmuramos y cuando nos quejamos. Dios dice que con estas situaciones Él prueba al pueblo para ver el material del que está hecho. ¿Qué va a salir en su prueba? ¿Qué palabras van a salir en su lucha, en la mía? ¿Va a demostrar fidelidad o infidelidad? ¿Murmuración o palabras de fe? En su familia, ¿qué aparece cuando llegan tantas noticias terribles a través de los diarios y los noticieros? ¿Se escucha más la noticia, el noticiero, que la verdad de la Escritura? Le animo a que discuta más las Escrituras que todas esas noticias de cada uno de los noticieros diarios. Hermanos, los exhorto a que si sus palabras no son de fe, mejor se quede callado. Usted hace más cuando no muestra duda, porque divide a su casa, lugar de trabajo o cualquier entorno. Usted tiene derecho a desahogarse. Créame que usted tiene derecho a desahogarse. ¿Sabe con quién? Con Dios. Lo exhorto a que se desahogue con Dios. Usted y yo necesitamos las pruebas. Necesitamos crecer, madurar en carácter. La Biblia dice que si algo no procede de fe, es pecado. Le recuerdo que usted vive por fe. Si usted llegó a Cristo, usted vive por fe y no por vista. Aunque las cosas que tengamos adelante sean totalmente negativas, usted eligió vivir por fe. Viva por fe. Su quejadera en estos tiempos acerca de la vida o el tiempo no le permitirá vivir en paz. Si usted se queja de lo que le tocó vivir en este tiempo, en este momento de su vida,
le recuerdo que muestra realmente que usted tiene una memoria corta y un gran ego, porque muy a pesar de las luchas que lleve hoy, seguramente Dios le dio muchas más victorias ayer y no lo dejará y no lo desamparará. Dios nos muestra en este texto que Él prueba la fidelidad y la obediencia con ciertas tormentas que llegan a la vida. Si usted está pasando por una dificultad o una tormenta en este momento, ¿no cree que usted necesita dejar su infidelidad y su desobediencia? El agua, las codornices o el maná nos muestran la abundancia de Dios. Siempre una respuesta abundante. Chorros salieron, nos cuenta. Comida que se sale inclusive por la nariz. Este texto nos muestra que había desconfianza del pueblo y de la familia del pueblo de Dios ante un Dios siempre velante y amoroso. Bien dice el texto de Cantares: su bandera sobre mí es amor. Una cosa que sacamos de esta conclusión bien importante es que debemos guardar el día de reposo, confiar en el pan diario, que con esto mostramos la obediencia a su palabra y a nuestro Dios. Guardemos el día de reposo, descansemos. Hay una diferencia clara en Moisés, a quien recurría en las dificultades y cómo lo hacía. Recurría a Dios siempre en oración y confiaba en Él. Moisés llega a decir Nisi, no por un momento en específico, sino por un proceso que Dios le dejó vivir para levantar un estandarte de victoria. No en la primera, fueron muchas y diversas en todo ese tiempo. Y después de todo eso, él mirando para atrás dice: tú eres mi estandarte, tú eres mi confianza, tú eres mi fe, tú eres lo que va adelante, tú eres el que me has dado la victoria. Moisés regresó con una vara a Egipto. Esa vara era símbolo del Señor Jesús. Esa vara lo acompañó ante Faraón, después en el Mar Rojo, con las piedras y finalmente en la batalla de Amalek. Sí, era Jesús que se levantaba, y cuando se clama a Él, cuando se tiene a Jesús en alto, nuestros enemigos son derrotados. Él es el que va delante de nosotros, mis hermanos. Él es nuestra bandera. Él es el que nos hace diferentes de los demás. Cuando nosotros lo levantamos, cuando nosotros oramos, cuando nuestra confianza está en Él, el Señor nos muestra que todos esos enemigos son pequeños. Debemos serle fieles y obedientes a su palabra. Y termino con esto. Isaías 11, 10 al 12 dice: en ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. ¿Sabe? Hoy en día tenemos muchos mesías, o pensamos que la respuesta es la medicina al COVID. Pero quiero decirle que por encima de estas pruebas que pasarán, el Señor se levantará como salvación del mundo entero. Las naciones, dice el texto de Isaías, se reunirán junto a Él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. En ese día el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso el remanente de su pueblo, los que quedan en Asiria y en el norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía y Elán, en Babilonia, en Amad y todas las tierras costeras distantes. Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará el pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Usted y yo podemos decir hoy: Jehová Nisi, mi bandera, el que pelea por mí. O como le dijo Moisés: yo iré delante de ti, yo peleo por ti. Usted y yo debemos levantar un altar hoy al Señor, porque Él es nuestra victoria. Dios les bendiga, espero que les haya ayudado esta prédica. Un abrazo inmenso de mi corazón. Dios les bendiga y hasta pronto. Hola, buenos días a todos. Es un placer para nosotros poder compartir este ratito con ustedes. Nos pareció muy interesante el tema del que hablamos hoy, y quisiera que hagamos un repaso muy rápido
Y primero que todo recordemos cuál fue el nombre de Dios del que hablamos, y es Jehová Nisi. Jehová es nuestro estandarte. Sí, así es. Una de las cosas más impresionantes es que el primer estandarte que se ha levantado antes de nosotros fue el mismo Jesús. Jesús fue levantado como el vencedor de todos los vencedores, así que te animamos a que con tus manos levantadas expreses esa victoria que Dios te ha dado y que cada vez te va a dar. Cuando tú lo necesites, Él va a estar ahí. Así que ánimo, iglesia, vamos adelante y recuerda que Jehová Nisi está con nosotros. Durante esta semana, prepara tu corazón, levanta tus manos en gratitud al Señor y que Él sea la bandera que se muestra con amor sobre tu vida para ayudarte en cada situación en la que lo necesites. Dios te bendiga. Chao.